de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Manuel Estrada, el Colegio Nacional General San Martín. Fuiste director de Escuela Provincial de Música, rector del Instituto Superior de Formación y Capacitación Musical que hoy lleva tu nombre, director de Cultura de la provincia de Corrientes. Tantas y tantas cosas, Carmelo Orlando Di Biasi. Lleva la provincia de Corrientes tu sello en el campo de la música y te agradecen por miles, músicos que sienten que hay una herencia que proviene de tu talento. Gracias por siempre, Carmelo Orlando Di Biasi. Sos parte sustantiva de la historia artística de la provincia de Corrientes. Arrancar su vida en Corrientes y el mejor homenaje, como otros tantos que le podemos hacer al Teatro Vera en sus 100 años, es contando su vida y el protagonismo de él sobre esas tablas del Teatro Vera, que las recordarás seguramente desde niño, ¿no? Sí, yo vine en el año 64 acá. Por segunda vez. La primera vez me acuerdo muy poco porque fue en la década del 50. Yo nací en el 51 en Montecasero. Papá era militar, era director ingresó primero en Esquel, de Esquel fue a Concepción del Uruguay, Concepción del Uruguay a Montecasero, y de Montecasero fue trasladado a Corrientes ya como director de la banda del Regimiento Nueva Infantería, y casualmente hay algunas fotos. Y esta imagen que vemos acá, ¿es papá cuándo? Ese es mi padre cuando pasó un circo Sarrazani por Santa Rosa La Pampa, tendría 13, 14 años, y él tocaba el clarinete y se unió al circo y ahí está otra foto del circo también. ¡Qué belleza! Porque realmente un circo es la muestra más hermosa, ¿no?, de la armonía en la juventud, en la niñez. Él tenía 16 años. ¿Y esto sucedía dónde? Santa Rosa La Pampa, y salió de gira con el circo. Con el circo. ¿Y qué lugares del país tocó Carmelo? No sé, habrán dado por el sur. ¿Y con el permiso de quién habrá salido? Y sí, en esa un época. Circo es un circo, ¿no? Un misterio, una cosa. En la banda del circo. Antes eran importantes los circos, ¿no? Así es. Y después, estando en Montecasero, él formó parte formó una orquesta de jazz, porque había una típica de una jazz con los hermanos Vichy. Y hay una anécdota, todos los músicos eran del regimiento, de la banda militar que había. Y hay una anécdota que una vuelta estaban tocando en el Club Progreso de Montecasero, estoy hablando de la década del 40, y quisieron ingresar suboficiales, y en esa época no dejaban ingresar suboficiales.
Entonces cuando papá se entera le dice a todos los músicos que no lo dejaron entrar a los compañeros de arma de ellos. Entonces que hizo la orquesta, se levantó, se fue y se terminó el baile. Porque claro, eran todos suboficiales. Y esa orquesta era... Esta era una de la orquesta, te digo. Sí, esta era la de jazz, que está, Vichy está en el medio, que era muy amigo de papá, que fue ya cuando papá vino acá eso, que le dijo, le mandaron esa foto al teniente Orlando de Biasi, dice, de todo corazón los haces. ¿Y Carmelo se casa dónde? Se casa en Montecasero en enero del 47, con Lelia Esther Malvicino, que también fue profesora de música, una de las primeras profesoras de música del Instituto Superior de Música acá. Y algo que ver con el Malvicino talento de la música. Exactamente, también, primo hermano de Horacio Malvicino. de Horacio Malvicino. O sea que había música por todos lados. Sí. Y después habrán tomado el ferrocarril del Nordeste y habrán llegado a Corrientes. ¿Cuándo y por qué? Y bueno, mi hermana nació también en Montecasero en el 47 y papá vino acá en el 48, 49, trasladado al Regimiento 9 y funda la primer banda sinfónica militar de la República Argentina. Esa es la foto que ya la ha sacado, en la cual de esa banda sinfónica hay dos personas que sé que viven, puede haber más. Una es Manuel Argentino Molina, que tocaba el contrabajo que está arriba a la izquierda y vive en Rivadavia, 586 acá con él, que yo estuve hablando con él. Y el otro era mi tío Rubén. Y papá, en la década del 50, esto es una Decime, foto, las bandas militares no tienen instrumentos de cuerda, son todos instrumentos de metal, de madera, de viento. Y papá se le ocurrió de incorporar instrumentos de cuerda, y acá tenemos 2 contrabajos y 2 violonchelos, ¿no? Uno de ellos es Manuel Argentino Molina, que vive en Rivadavia 586, yo estuve hablando con él, tiene 84 años, y él en esa época era aspirante a cabo y ascendió en el 50, ¿se acuerda? El año del Bicentenario, ascendió a cabo. Y después siguió su carrera y se retiró de suboficial mayor. Banda de la guarnición Corrientes, Comando 7. Y este es un concierto en el Teatro Vera en el año 1953, hace 60 años. Exactamente. Y también de esta banda formó parte mi tío Rubén, que no está, él ingresó en el 55, 56, tocando la trompeta. ¿Esta es la misma banda? La de Grace, que tocaba la señora Julia Telia, el piano. La señora Julia Telia ganó un concurso en esa época en Buenos Aires como pianista, y papá hizo un concierto con ella, con ella. Y también un concierto, una Rhapsodia en Blue con el señor Segundo Álvarez, que tocaban en piano. Y papá decía siempre, que esta es la primera banda sinfónica militar y que es la primera banda sinfónica militar en el mundo que hizo concierto en La de Grey y Rhapsodia en Blue con ejecutantes de piano. Yo no soy músico, se me pueden los nombres, pero eso lo decía mi padre. Y yo estoy hablando en la Comisión Nacional de Banda, que está en el Colegio Militar de la Nación, que está Juan José Catalano, que es un coronel de banda retirado, y fui sin llevar ningún papel, estoy por ir ahora en junio a Buenos Aires y voy a llevar toda la documentación necesaria para que a esta banda militar se la reconozca como la primera banda sinfónica de la República Argentina, porque ellos dicen que en el 60 hubo un decreto de formar una banda sinfónica y nunca se llevó a cabo, y recién en el año 1997
se hizo la banda sinfónica militar del Colegio Militar de la Nación. Y bueno, yo le decía que en Corrientes ya había, 45 años antes ya había una banda militar sinfónica. Estando en Corrientes, de la década del 50, y tocando con la banda militar en un colegio, en la escuela normal, concretamente, de maestras, junto con el coro de la escuela normal, que acá hay una foto del coro de la escuela normal, de esa época. Mira, en el salón de actos de la escuela normal. Así es. Con su amigo Naún Salis, que tocaba en la banda militar, que posteriormente fue director de la folclórica, papá le comenta que sería lindo hacer un coro polifónico. Entonces compromete a muchos militares de la banda para formar un coro, y sale este coro, que es de la década del 50, que tuvo diversas actuaciones en el Teatro Vera. Y si uno la ve, la señora que está acá, en este lugar, ahí, es la señora Julia Telia, es la misma que tocaba el piano y todavía vive. Sé que ella vive. Después está el señor Dana, que yo ubico, señor Juancito Ferragú. Sí, bueno, no lo veo acá, Mosna. Hay 58, es trasladado a Córdoba al regimiento de esa ciudad, en la cual permanece 2 años, y ahí se retira en el año 60, donde después de unos meses regresa a Corrientes y retoma la formación del coro polifónico nuevamente. Y al hacer el coro, él quería ponerle música al coro, siempre decía. Que eso fue en el año 61. Quería ponerle música al coro. Entonces se da cuenta que había poca gente que tocaba instrumento y que querían entrar aparte de la orquesta. Entonces decide hacer una escuela de música. Y así sale en el año 62, 22 de noviembre de 62, primero por un decreto 514, se forma la escuela de música. Y después hubo un problemita ahí, que tuvo que hacerse otro decreto el 17 de enero del 63, a los 2 meses, que es el 176, en la cual se forma definitivamente la escuela de música, porque el primer decreto decía que venía de la Josefina Conte, y los profesores, la Josefina Conte, autoridades, veían que como que la Josefina Conte disminuía le sacaban la parte musical. Entonces no quisieron, se opusieron, y se hace el decreto 176, en la cual se hacía en forma independiente la escuela de música de la Josefina Conte, y funcionó por primera vez en la escuela Llano en el año 63. Está toda la documentación ahí. Después en el 64 estuvo en el Museo Vidal, en el 71 se fue a Salta 760, y estando ahí pasa a ser Instituto Superior de Música, con un decreto 3404 de abril del 71, por ahí, no me acuerdo bien la fecha. Y después el 3496, un decreto 3496, pasa a ser los profesores de la Josefina Conte vienen a formar parte de la escuela de música. Recién ahí los profesores de la Josefina Conte formaron parte de la escuela de música. Y bueno, y ahí, estando con su escuela de música, primero 4 personas formaron parte de la misma, papá como director, una señora Eugenia que era la que limpiaba, el señor Miguel Ángel Encina, después estuvo mi tío Rubén, formó distintos conjuntos, quinteto de clarinete, el primer quinteto de clarinete de la República Argentina, el coro polifónico, la orquesta sinfónica, la orquesta de cámara, conjunto de flautas dulces, conjunto de instrumentos antiguos, muchas cosas que todas las cosas están grabadas y se tiene programas, se tiene artículos en los diarios. Con mi hermana estamos recopilando todas esas cosas.
y las emociones han sido permanentes, y vos vas a opinar. Y ustedes lo vivían al papá como un Messi o como un jugador de potrero de acá, porque la simpleza de él a lo mejor, ¿qué les hacía a ustedes? Sentirse orgullosos. Yo lo veía como un jugador de potrero. Yo lo veía como un jugador de potrero. Claro, un jugador de potrero con la habilidad superlativa de sueños inclusive universales de él, En ¿no? esa época era todo muy difícil, o sea, él encaraba muchas cosas a la vez y trabajaba todo el día, inclusive acá en casa, sábado, domingo, de noche, o sea, era un trabajo muy arduo el que él llevaba, porque no tenía apoyo de ningún tipo, muy poco era el apoyo que tenía. Entonces, verdaderamente era titánico su esfuerzo, ¿no es cierto? Y bueno, y así fue todo lo que dejó él, grandes cosas para Corrientes. Y grandes músicos que realmente hoy se multiplican en este instituto, que bueno, es un orgullo para Corrientes, pero no hay que olvidar las raíces, que DiBiase no es un título que está en la marquesina, sino que tiene un origen, una lucha, una entrega, para que los mismos chicos que egresan hoy sepan que este beneficio que les otorga el arte en Corrientes hoy es producto de aquel esfuerzo de un Messi para todos, pero para la familia un jugador de potrero, como sería su manera de ser. Yo creo que nosotros a lo mejor no le dimos la real importancia que él como músico teníamos. Como padre fue una persona excelente, como persona, como hombre. Pero después de estos años de estar leyendo todas las cosas que él hizo, yo creo que Messi le queda chico, acá en Corrientes. Y yo digo que fue, y muchos me dicen, no, tenés que decir vos, que creo que sin lugar a duda es el músico más importante que tuvo la provincia de Corrientes en toda su historia. Porque no solo fundó lo que nadie hizo acá en Corrientes, más de 10 conjuntos de música sinfónica, enseñó música, es decir, y la mayoría de las cosas las hacía gratis, es decir, él trabajaba sin que le pagaran, le venían y le pedían que le hagan una música, una letra y no cobraba, es decir, por eso pero la real dimensión de él yo la tengo más ahora después de estar leyendo más de 20 carpetas bibliorato que tenemos de la historia esa y 100 carpetas de la música de papá, de las orquestaciones que hizo, las músicas que hizo Río, son innumerables, las tengo anotadas porque la verdad que no me acuerdo de todas. No, una tarea de ustedes que habla por sí solo, inclusive de lo que él hereda en materializaciones, como son los archivos, las fotos, las grabaciones. Todo dejó, todo infernal, las cosas que a uno ni se le ocurre, las cosas que dejó. Y por ejemplo, ahora que quiero hablar un poquito de la orquesta, porque la base de todo, aparte de la banda militar, fue el coro polifónico, porque a papá lo nombran en muchos lugares así por lo que había hecho con el coro, tanto como director organizador de la escuela de música. Entonces, teniendo la escuela de música, él quería formar la orquesta, y esta es la primera foto del 25 de noviembre del 64 en el Cine Teatro Corrientes, con 10 músicos y papá de director. De estos 10 músicos hay 4 que viven, que es mi tío Rubén, el señor Llobet, el señor Kundiski que tocaba los timbales, y me está faltando uno, tengo que mirar. Y el señor Miguel Ángel Encina que tocaba el contrabajo. Y esta orquesta actuaba en los años... Esto comenzó en el año 64 y actuó toda la década 60 y 70. Papá murió en el 79. Estuvo hasta el 77, estuvo como director y después fue sacado porque no le ganaron ningún concurso de esta orquesta. Es un tema que se podría hablar también. Y sí, se pueden hablar muchas cosas. Es cierto que hay una mirada de
la opinión general, que lo ve ya en un escenario, y la mirada de ustedes, que es más de vestuario, de previas, de esfuerzos, que no siempre se detectan bien cuando un equipo sube a un escenario y ejecuta algo, ¿no? Y los detalles más ínfimos quedan detrás del telón. A veces son angustias, otras veces son sinsabores, otras falta de apoyo. Y vos me decís, Ramona Galarza, ¿por qué? Porque Ramona Galarza comenzó con ellos en la orquesta folclórica. O sea, debutó en la orquesta folclórica de Corrientes. Y en la orquesta folclórica de aquel entonces, que se llamaba, creo... Pido la palabra. ¡No interrumpa! Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación. Bueno, yo antes... Bueno, antes... No, mira, no, vamos a empezar por menos. Ellos saben que yo estoy en otra cosa este año del 13, pero está bien, no hay que mezclar la educación con la política común, sin con la alta política, que es lo que uno quiere abrazar, sobre todo después de esta lección que nos han recreado ellos de nuestros grandes hombres y mujeres de un siglo atrás. Eso es muy lindo, pero también es muy lindo porque, y esto ya va en espacio de publicidad, porque tienen 16, 17 y ahora votan todos. Así es, con una corriente más sobria, con más concordia, con más encuentro entre los correntinos, que así como la nación nos tiene que reparar históricamente, nosotros los que tenemos mayores responsabilidades, ustedes también, tenemos que reparar nuestra república provincial y nuestra democracia. Corrientes y su pueblo... Estamos hiriendo y postergando la felicidad de un pueblo que debe emerger de la pobreza definitivamente. Se multipliquen en las aulas de todos Corrientes ese espíritu y que se contagien de esta hermosura de recreación que han hecho para la historia de Corrientes. ¡Viva Corrientes!
una ensayo de coro, o el otro ensayo de orquesta, o cuando ese espíritu reine en los conductores de nuestra nación, vamos a estar acá. Y en la orquesta folclórica de aquel entonces, que don Carmelo en esa orquesta, ¿qué inserción tenía? Y él organizó. Él organizó. Él organizó la orquesta folclórica y lo puso al profesor Nahum Salis como director de la misma. Y ahí actuó Ramonita Galarza, que después ya se hizo famosa y ya es conocida mundialmente, ¿no? Así es. Así que fue eso en el año 54, 53, 5. Aproximadamente, sí. Cuando se filmó Alto Paraná. Y que ella hizo un papelito muy chiquito, pero era en eso entonces. Sí. Don Carmelo y otro partido jugado en primera, en tono musical, con la gran Ramona Galarza, que son obras, es claro, él crea la orquesta folclórica sin tener que estar al frente, porque también sus actividades eran múltiples y delega la dirección. Así, mi padre, bueno, siguiendo con mi padre, él, aparte de ser el director o el rector, era un amigo de la gente que trabajaba con él y el 90% de la gente lo quería, inclusive la gente que vive, yo trabajo en una obra social como el PAMI y muchos jubilados van y dicen, yo fui alumna de su papá, yo estuve con su papá y nadie me habla mal. Eso para mí es un orgullo, yo por eso el apellido, yo lo digo bien fuerte cuando tengo que decir mi apellido. Y hay muchas anécdotas. Por ejemplo, en la década del 60 hubo un paro cuando él estaba en la escuela de música y él estaba adherido al paro. Llegaron una inspectora diciendo quiénes estaban adheridos al paro, y bueno, estaba papá y 2 profesores. Esos profesores no estaban adheridos al paro y papá le dice, sí, yo estoy adherido al paro. Entonces, vengo a cuidar los intereses de la escuela, pero estoy totalmente adherido al paro. Y había 2 profesores, que tengo los nombres, que no se adhirieron al paro, y una de ellas, después que se retira la inspectora, le dice a papá que se quería retirar porque no había alumnos. Papá le dice, no, usted no está adherido al paro, tiene que quedar a cumplir su horario. ¿Sí? Pero esto quiero decir de que papá era siempre estaba con la gente que él trabajaba, por eso lo querían mucho. Bueno, acá en el 62. ¿Esta qué es? Esta la mostramos, esa estaba en el circo. En el circo Sarrasán. Sí. Se traían también conjuntos musicales, se traían conjuntos. Una vuelta vino el coro de Robert Saul, que esta es una foto del coro de Robert Saul. Él hizo sacar, fíjate, toda la parte del telón de fondo por la acústica. Y de este coro, papá saca una innovación en el coro de Corrientes. Este coro, los coros normalmente, antes, no sé ahora, tenían las voces todas juntas, los sopranos, los contraltos, los tenores, los barítonos, todos unidos. Y este coro trajo todas las voces intercaladas, un tenor, un barítono, un contralto. Bueno, y papá saca de este coro, y creo que fue el primero en la República Argentina, que actuó en Santa Fe, que salió tercero en 57 coros, un concurso que hubo ahí, que puso las voces intercaladas, que fue una innovación, y tengo los comentarios de los distintos directores que es una innovación, es lo que hacía el coro de Corrientes. Claro que cada uno tenía que saber bien la partitura, ¿no? Después hay anécdotas cuando estaba en la escuela de música. Frente al Teatro Vera funcionó la escuela de música durante casi 10 años, y papá ensayaba con su coro, con la orquesta, con los distintos conjuntos que tenía, ensayaba en el primer piso del Museo Vidal, porque no le dejaban ensayar en el Teatro Vera, ¿no? A lo sumo 1 o 2 días antes de cada actuación. Y bueno, y de la escuela de música, ya lo comenté esto, que las primeras sillas y mesas de la escuela de música, mi hermana dice no lo diga, fueron tomadas prestadas del Colegio San José, porque el fondo del Museo Vidal
da con el Colegio San José. Y un señor, Omar Nicasio Villordo, que era archivista de la orquesta, y el señor Jorge Fidel Zárate, que era petizo, cariñosamente se decían que era el secretario, una persona muy inteligente, el señor Villordo, por su edad, saltó el muro, pasó al Colegio de San José, y había unas sillas y mesas que estaban herrumbradas, ahí en desuso, las pasó para este lado, y papá de este lado, con Jorge Fidel Zárate, él recibió la silla, yo estaba parado al lado de él, eso fue en el año 64. Y después esa silla, claro, hubo que pintarla, clavo, martillo, arreglar sillas, mesas. Y esas fueron las primeras sillas y mesas del Instituto de Música, que ahora es un edificio esplendoroso, ¿no? ¿Y cuándo empieza a tomar forma el Instituto de Biasi como tal? El actual, el vigente, tiene un puente, pero originariamente es él. Claro, digamos que fue Instituto Superior en el año 71, porque papá en el año 67 comienza a fogonear, digamos, con las autoridades para que pase a ser Instituto Superior, que era una escuela provincial de música. Y así vienen inspectores como Juan Petrauri, el inspector Galarza de acá de Corrientes, Juan Petrauri de Buenos Aires, a inspeccionar, después una señora que no me sale el nombre ahora, inspeccionar y dar unas opiniones pero altamente favorables, ¿no?, para que la escuela de música pase a ser Instituto Superior de Formación y Capacitación Musical, que no se llamaba de Corrientes, no se llamaba Carmelo Orlando de Biasi. Y luego se logra eso por el decreto 3404 del 71, se logra que pase a ser Instituto Superior de Música. Y el profesor de Biasi, en su vida cotidiana en Corrientes, dejaba la batuta de vez en cuando, y su vida, ¿qué era? ¿Tenis, fútbol, amigos, café? Le gustaba salir a caminar, a veces solía ir a regatas, y tenía una pasión, que era una de las cosas que yo me arrepiento en mi vida, que era coleccionista de antigüedades. Tenía una colección muy grande de armas, monedas, billetes, existen fotos, todas esas cosas. Las armas no las tengo más, pero le gustaba eso, y después los veranos se lo pasaba en Montecasero, en la playa, ¿no?, y leía mucho. Era una persona muy inteligente, el tema que vos le tocaba, él te hablaba, pero no era, fue deportista, jugó al fútbol en su época de juventud, pero acá yo ya no. Actuación del coro local el sábado en el Teatro Vera. Esto es de fecha del 6 de noviembre de 1962. Esto es cuando vino el coro estable de Rosario, que fue en el 62, el 10 de noviembre del 62. Casualmente se hizo un concurso de coro, no concurso, sino de coro acá en el Teatro Vera hace poquito, y el mismo director, que era Hernán de la Arguía, que vino en el 62, tuvo por venir, porque todavía lo sigue dirigiendo al conjunto estable de Rosario, que le dicen SER, y el conjunto Pro Música de Rosario. Y yo estuve hablando con la gente de esa y le di fotocopias de todas estas cosas, inclusive una grabación del coro del Pro Música de Rosario, que vino en el año 68. Y una me dice, siempre se acuerda Hernán de la Arguía de Corrientes y de su papá, porque el coro polifónico de Corrientes lo despidió cuando se fueron en el vaporcito, lo despidió tirándole flores al río. Eso fue en noviembre del 62. Acá, el maestro dirigiendo. ¿Una pose clásica de él? Sí, tenía una postura bárbara. Sí, soy yo que está en el medio, y eso cuando vino no sé si Robert Shaw o vino de Estados Unidos, vino también está acá más adelante. 11 de junio de 1962,
Teatro Oficial Juan de Vera, coro polifónico de Corrientes, con la colaboración especial de Academia de Danzas Españolas Maera, que dirige la profesora Dorita Arce. En el Teatro Vera, ya estamos en el 63 acá. Esta es una propaganda Coro que se haría en esa época. Polifónico de Corrientes presenta gran recital de canto coral. Teatro Oficial Juan de Vera. 25 de octubre. 20. Los afiches con el que empapelaba Miguel Ángel Estrella. Miguel Ángel Estrella es un pianista que estuvo acá en Corrientes y en Curuzú Cuatiá. En Corrientes vino en el año 64, Curuzú fue en el año 68. Casualmente la presidenta estuvo cenando hace un año en España, porque vive en España, en la casa de Miguel Ángel Estrella, con toda su comitiva, la comitiva argentina. Él nació en el 40 y acá vino y tenía 24 años. Y le deja esto, papá, dice: para de Biasi la persona más dinámica y cordial que conocí en mi paso por Corrientes. Miguel Ángel, 1 de julio del 64. Después estuvo en Curuzú Cuatiá. Ahora, la crítica en Curuzú hablaba del piano desafinado, que se hizo en la calle principal, en un club, no me acuerdo del club que era, y que se escuchaba mucho la bocina de los autos, el coro polifónico. 11 de julio del 65. Una banda, esta era la otra que vino también en esa época. Esto es una foto de lo que era la entrada del Teatro Vera. 9 de julio del 66. Estos son los nombres de los integrantes de la orquesta. La orquesta muchos dicen que nació en el 67, después en el 72 pasó a ser orquesta sinfónica. Entonces algunos dicen que nació en el 72, no, yo le digo que nació en el 64, porque yo le puedo demostrar 100 actuaciones que tuvo antes de que oficialmente saliera la orquesta sinfónica, la orquesta de cámara. En esos años el Ministerio de Salud, de Obras Públicas y de Arquitectura daban sueldos de peones jornalizados para la orquesta. Tenía 12 sueldos de peones, tengo todos los contratos, 12 sueldos de peones jornalizados, cobraba un músico y se tenía que repartir a otro músico o entre tres. Estaba el doctor Ricardo Leconte, muy joven, con cabellera aún, ahí lo podemos ver, proveyendo de músicos que a veces aparecería en el lugar con un cello, con una carretilla, otro con una pala, en lugar de un violín. Fue presidente del coro y mi papá siempre tenía una cierta amistad, que me un muy buen recuerdo. Él fue presidente del coro polifónico y él estuvo en el Ministerio de Obras Públicas cuando se hizo, daban 8 sueldos. Son soluciones de la coyuntura a falta de presupuesto y saludablemente utilizados, ¿no? Ahora, en esa época no había un solo violinista correntino, todos los demás eran chaqueños. El violinista correntino era Julio Blanco, ¿no? Porque los violinistas que podía tener Corrientes,
muchos no, habría algunos otros, pero no querían entrar a lo mejor en la orquesta, ¿no? Por eso yo estuve en el Instituto de Música, en una fiesta del Instituto de Música, y vi actuar las bandas que tiene ahora, así, la orquesta juvenil, la banda, y yo veía la orquesta juvenil y le dije a mi tío, mirá tío, en este lugar, en este salón hay más violinistas que en toda la provincia de Corrientes en esa época, ¿no? Porque había 20, 25, no sé cuántos violinistas. Y ocurre, ¿no? Y en Corrientes tenía uno solo, que era el señor Julio Blanco, y aparte la gente que venía del Chaco. Se multiplican después. Guruzú Cuatiá tenía dos guitarras excepcionales, Mateo Villalba y Pocholo Airé, y nada más casi en ese nivel. Hoy levantás una piedra y hay un guitarrista de excelencia, ¿no? Y hay una anécdota, todos los músicos eran del regimiento, de la banda militar que había, y hay una anécdota que una vuelta estaban tocando en el Club Progreso de Montecasero, esto estoy hablando de la década del 40, y quisieron ingresar suboficiales, y en esa época no dejaban ingresar suboficiales. Entonces cuando papá se entera, le dice a todos los músicos que no lo dejaran entrar a los compañeros de arma de ellos. Entonces, ¿qué hizo la orquesta? Se levantó, se fue y se terminó el baile. Porque, claro, eran todos suboficiales. Y esa orquesta era... Esta era una de la orquesta, te digo. Sí, esta era la de jazz, que está, Vichy está en el medio, que era muy amigo de papá, que fue ya cuando papá vino acá, eso, que le dijo, le mandaron esa foto al teniente Orlando de Vías y dice, de todo corazón los haces. Se casa en Montecasero en enero del 47, con Lelia Esther Malvicino, que también fue profesora de música, una de las primeras profesoras de música del Instituto Superior de Música acá. Y algo que ver con el malvicino talento de la música. Exactamente. También. ¿Y por qué no contar las cosas hermosas que han sucedido en este recinto de la legislatura de Corrientes? Y también muchos de nuestros hombres y mujeres que nos han distinguido en la historia han marcado una diferencia singular. Pido la palabra. ¡No interrumpa! Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca. 100 años de este imponente edificio escolar, Corrientes. Corría el año 1913 y un 14 de diciembre se eslabonaba un peldaño más en la educación argentina, la Argentina que estaba sexta en el mundo, la Argentina que no miraba ladrillos más ni menos para hacer estos monumentos a la educación argentina. Es lindo. Y con la entonación del himno nacional de todos los chicos y estudiantes. Gracias. Gracias, país del centenario. País al que debemos volver la mirada en una imitación de actitudes, gestos, de estadistas que miraron en el horizonte el saber como peldaño ineludible para el crecimiento de una nación. Ojalá en este 2013 volvamos a consolidar definitivamente los peldaños que den sustento a una cultura y a una educación general, para que volvamos a recuperar la cordura y entrar en la meseta de la reflexión, de los proyectos serios, para acariciar de una vez por todas el progreso y, por qué no, la felicidad de un pueblo en ese crisol de razas que aún permanecen vigentes, de aquella inclusión más grande que hicimos en el mundo. Abrimos los brazos a 6 millones de almas que vinieron a buscar con una república
en la mente y una herramienta de trabajo bajo el brazo, el pan que le dé esperanza y felicidad a sus familias. Por eso, Argentina, con este himno, el canto más sagrado a la libertad, donde debemos reafirmar la República para siempre, es que encontraremos la escalera que nos permita ascender nuevamente y constituirnos en una de las principales naciones del mundo. Es posible, está en ustedes, chicos, jóvenes, esta posibilidad de materializar. Tenemos que continuar el ejercicio de la democracia, hacerlo cada vez con más vigor y con más razonamiento, eligiendo lo mejor de nuestra sociedad, que los hay muchos. Por ello, un viva la patria para esta escuela centenario. Están prohibidas las manifestaciones de la barra. Están prohibidas las manifestaciones. 11 de junio de 1962, Teatro Oficial. El coro polifónico, actuación en Santa Fe. También está acá más adelante. Este era el portafolio de don Carmelo, acá llevaba todo. El último portafolio de la Hasta algún sándwich a lo mejor, sí, por las horas y horas, ¿no?, de consagración. Y viajaba a todos lados con San Antonio, el santo de mamá. Todos lados se iba con esto. Con San Antonio. San José, pues no sé. Todos lados viajaba con esto. Muy bueno.
simplemente, chicas, sin tener yo que participar porque del protocolo, sino simplemente las ganas de contar estas historias que son hermosas, porque son disparadores ejemplares para la juventud. Yo no voy a un colegio, a una universidad o eso porque me gusta estar a lo mejor con los chicos y los jóvenes, que es lo mejor que hay, sino que sirva de disparador. Ustedes no tienen idea. El recital del otro día en el Vera, yo gocé como si estuviera en el Madison Square Garden, a lo mejor. Fue fantástico porque yo esas cosas las viví de muy chico cuando miraba a un señor enorme que tuvo mi pueblo, que fue el doctor René Borderes, cuando en su gestión de intendente constituyó el cuerpo de cazadores correntinos con 50 chicos, que cada uno tenía su padrino para el uniforme, para el instrumento, y hoy, como decía Vittorio, todo fue una salida laboral. Por eso, cuando se piense en el trabajo y en las posibilidades que brinda eso, que se acuerden que don Carmelo abrió una cantera de posibilidades enormes, y además el que armoniza, el que toca un instrumento y va acompañado de ese entusiasmo que es hacer música, tiene resguardado su espíritu y su proyecto material de vida apoyándose en esas cosas que son realmente incomparables. Por eso siempre señalo, cuando el país recupere un presidente, un gobernante, un legislador, que a su secretaria le diga: no, el jueves sabés que no me podés anotar porque tengo a las 21 ensayo de coro, o el otro ensayo de orquesta. Cuando ese espíritu reine en los conductores de nuestra nación, vamos a estar a la altura de los primeros países del mundo, donde ocurre con un primer ministro en Australia, o en Estados Unidos, o en Francia, en Italia. El tener la música adentro es la que te armoniza el espíritu para poder irradiar ejemplos de conducta y de qué es lo elemental para desarrollarnos en la sociedad. Así que sigan haciendo música. Y yo desde la platea los sigo envidiando porque me crié en casa de músicos, hice música y quizá el primer correntino que llega a un escenario grande, que fue en Cosquín, con 17 años, sin entonar, apenas llegaba a una primera voz. No sabía ni tocar la guitarra y todavía no me imaginé que había un Mateito Villalba en mi pueblo muy humilde que podía habernos acompañado, y recién lo incorporamos al año siguiente. Entonces sigo aún con una hija que se recibió el año pasado de profesora de música y canto en Buenos Aires, que está ya con su pequeña academia. Yo todavía sigo envidiando que no sé afinar del todo y me como las uñas y se me caen los cabellos. ¿Por qué? Y porque es muy lindo envidiar sanamente al que tiene esa virtud natural y que después, como ustedes, le agregan todo lo académico, que es hermoso. Así que gracias, y a don Carmelo el aplauso enorme de toda la congregación. Gracias, Carmelo Orlando de Biasi. Gracias por el riego musical fecundo que dejaste en la provincia de Corrientes. Todos supieron de ti. La Academia de Bellas Artes e Idioma Josefina Conte, Escuela Normal Bartolomé Mitre, Escuela Normal de Maestros Dr. Juan Pujol, Escuela de Comercio General Belgrano, Liceo Nacional de Señoritas Brigadier Pedro Ferré, la Escuela Superior de Maestros Manuel Estrada, el Colegio Nacional General San Martín. Fuiste director de Escuela Provincial de Música. Rector del Instituto Superior de Formación y Capacitación Musical, que hoy lleva tu nombre. Director de Cultura de la provincia de Corrientes.
tantas y tantas cosas, Carmelo Orlando Di Biasi. Lleva la provincia de Corrientes, tu sello, en el campo de la música, y te agradecen por miles, músicos que sienten que hay una herencia que proviene de tu talento. Gracias por siempre, Carmelo Orlando Di Biasi.